Señores, y siguen las discusiones con relación a la modificación de la ley 1692 del Código de Trabajo y quisiéramos compartir con ustedes algunas apreciaciones con respecto a algunos puntos o diríamos a lo que sería la modificación, algunos artículos que tienen que ver con este proceso de evaluación que se está llevando a cabo del Código de Trabajo. Y me siento cómodo evaluando este tema porque cuando uno cuenta con la compañía de un profesional como Susana Frías, que bien maneja este tema porque toda su expertise tiene que ver con el talento humano y todo eso. Y la verdad, Susana, que cuando vemos el tema de las figuras, por ejemplo, ahora se está hablando de ampliar lo que es el beneficio que reciben los empleados por el resultado del periodo, o sea, lo que le llaman la bonificación, que es un tema interesante, por cierto, poderlo entrar en la discusión, y vemos que dentro de esta figura, el sindicato, o sea, los defensores de los trabajadores, han planteado que se acentúe, que se excluya por un periodo de 3 años los sectores agrícolas. Y me gustaría un poco, primero, explicar en qué consiste la participación del resultado, para entonces de ahí poder analizarlo y ver algunas consideraciones. Bueno, dentro de ese esquema también se incluye el renglón de zona franca. Te explico, Basilio. Al inicio de nuestro programa, tú aprovechaste el espacio, hiciste un llamado en relación a los productores del sur profundo, ¿sí? Y concluiste tu llamado diciendo que estos productores son financiados, hacen financiamiento a través del Banco Agrícola. Y si la cosecha se pierde, producto de nuestras propias condiciones, isla y demás, ciclones, temporada, sequía en muchas ocasiones. Tú me estás diciendo, ¿verdad? Se lleva a la mesa de negociación que como productor, ese grupo de empleados que tú contrataste para ese cultivo determinado, la yuca, 1 año me parece que tiene duración la yuca, tú me estás diciendo que ese grupo de empleados estarán participando en el beneficio. Pero ese beneficio es un intangible, porque ese beneficio depende de muchísimas variables que el productor, el agricultor, no controla. Entonces, en el caso del empleado, del colaborador en el proceso, no entiende que se perdió gran parte del cultivo. Estamos hablando de un sector muy especial, muy particular, que lo único que escucha del conversatorio de la ley es que me toca, es mi derecho. Entonces, ¿dónde está la formación? Estos productores también son informales, y hay una serie de elementos que parece que no se están llevando de manera real a la mesa de negociaciones. Mira, tú has tocado un tema muy importante, Susana, porque ciertamente de lo primero que hay que hablar es de la organización y de la formalización de los sectores, para hablar entonces de un residual, de un resultado, de una ganancia. Porque estamos hablando que tú tienes empresas, diríamos, formalizadas, que no son las tantas, y empresas inclusive que realmente son empresas que casi todos los años tienen dificultad para ellos poder balancearse, para poder sostenerse. O sea, por lo mismo que estábamos hablando, cuando tú estás produciendo en una zona que no es una zona, diríamos, con condiciones óptimas desde el punto de vista del clima,
pues es un gran riesgo. Tú tienes otros sectores, por ejemplo, ya los que están bajo ambiente controlado e invernadero, que ahí la realidad es distinta. O sea, ahí hay ya una programación donde el resultado puede estimarse porque los riesgos, diríamos, de clima no existen, sino ya lo que hay un riesgo de mercado. Pero y costos elevados, sigue teniendo costos elevados de producción sí, bajo el invernadero. Sí, claro que sí. Entonces, pero definitivamente es un tema interesante, pero es como bien tú planteas. Espinoso. Hay que ir diríamos, primero a resolver una serie de elementos porque hay un asunto. Por ejemplo, la primera condición, para que seamos prácticos, la primera condición que se da cuando un colaborador va al Ministerio de Trabajo y dice, yo tengo 5 años trabajando con Susana Fría, y Susana Fría tiene un negocio de hacer helados. No, de agricultura, para ir al mismo sector. Él siembra aguacate, lo primero que hace el ministerio es que le dice a Susana Fría, déjame ver tus estados financieros y tu declaración de impuestos. Evidentemente, probablemente tu declaración de impuestos tú la haces en base diríamos, a números cruzados y la realiza, pero no tiene un estado financiero elaborado con la rigurosidad que demanda la propia ley 479-08 y el ministerio agarra y te determina por esas variables. Por esas informaciones que tú por esas informaciones. Si es informar y no declara nada, ahí le va peor porque probablemente se tenga que acudir a un mecanismo de estimación que probablemente no se ajuste. Entonces, eso que tú planteas no tiene desperdicio porque hay que pensar primero en cómo vamos a organizar, a crear las condiciones de ese sector para que pueda ser viable para lo otro. Y no me gustaría, Susana... Y antes de, disculpa que te interrumpa, y lo segundo es que cuando ese colaborador va al ministerio, él dice, ¿cuánta tarea de tierra tiene el DOM? Bueno, decirle que son 200, 500 tareas de tierra. ¿Y cuánto usted gana? ¿Cuánto él le paga semanal? Bueno, depende. Si la cosa va buena, él me da tanto semanal, pero un mes tiene 4 y 5 semanas. Y el inspector va sumando y dividiendo. Pero tiene un sueldo que el productor no lo ha visto nunca junto. Así es. Porque son realidades y yo creo que todo lo que se plantea como una mejora, que es buena, o sea, son buenas, los planteamientos son buenos. La aplaudimos. Sí, pero tiene que ser sobre la base de realidades. Y esas realidades deben de estar acompañadas de procesos, de programas, para que aquello que se pretende en algún momento de la vida institucional, de la vida país, pueda materializarse. Tú mencionabas que dentro de esa propuesta incluye, por ejemplo, las zonas francas. Mira, ahí yo sí creo que hace justicia, porque en la zona franca hay... yo diría que los modelos tienen que evolucionar. Cuando se crea esta ley de zona franca, diríamos que se crea en un momento donde tú necesitas traer inversiones y no te importaba como Estado dejar nada aquí, que no sea el empleo. Porque están exentas de impuestos sobre la renta, en un momento la repatriación del capital estaba exento, ahora ya la repatriación, o sea, cuando se le paga dividendo a los dueños de la zona franca, pues se debe de retener el 10% de dividendos. Pero ¿qué pasa? Estos resultados, aquí este personal, estos colaboradores, no participan de ese resultado. Y yo pienso que se hace justicia por dos razones. Primero, recuerda que estos colaboradores, o sea, están básicamente en condiciones de salario mínimo. Sí, salario mínimo para el sector, porque en la zona franca, de hecho, están sectorizadas. El salario, ¿verdad? Su salario, perdón, depende del Estado, es quien regula esa parte.
Es correcto. Que fueron una de las condiciones por la que se atrajo ese capital extranjero, todas las consideraciones del mundo, pero como tú decías, Basilio, en la época fue muy buena estrategia. En la época, pero ¿hace cuánto de eso? Es correcto. De hecho, mira, porque hay que entender los sectores, Susana, y entender las razones por las que los sectores, diríamos, son definidos. La mayoría de las zonas francas, lo que son es centro de producción de una empresa X. O sea, en México, por ejemplo, utilizan la figura de maquila. O sea, los productos se preparan y se preparan en una determinada condición. Por ejemplo, si vemos las zonas francas de cigarro, fíjate que se preparan, pero los sellos se lo colocan, por ejemplo, en otro país. Igual las manufactureras, por ejemplo, la de productos médicos, la de ropa, confección de ropa, aunque aquí esa no es tanto como en China, por ejemplo, pero conozco bien las manufactureras de productos médicos. Y eso viene todo, eso nada más es el proceso de ensamblaje. Perfecto, son centros de costo. Entonces, como son centros de costo, para que nuestros amigos de los colectivos ¿verdad? Laborales entiendan mejor y cómo van a llevar la discusión, porque cuando viene a ver están peleando un sinsentido, y te voy a explicar por qué. Las zonas francas, cuando transfieren, porque ellas no facturan, o sea, ellas no facturan, ellas lo que hacen es que exportan. Por un tema de regulación fiscal, le pueden exigir la facturación, porque todas las empresas que están en la República Dominicana están obligadas a cumplir con la reglamentación fiscal. Pero vamos a suponer, ok, te obligan a facturar la exportación, pero tú lo que estás es trasladando el mismo costo. O sea, gasté 10 pesos y facturo 10 pesos. ¿Por qué? Porque es un centro de costo. O sea, tú no tienes una empresa que está llamada a generar riquezas en el país. Lo que está utilizando es unas condiciones de unas leyes de incentivo donde te permite contratar un personal, producir para llevarte esa producción para otro país. O sea, que están buscando, diríamos, habría que ver, en el caso de las zonas francas, habría que ver qué figura entonces se establece para poder calcular la bonificación. O sea, el 10% que es del resultado diríamos, de las empresas ordinarias. Entonces, y esto para que podamos entender, porque casi todas las zonas francas, habría que ver las excepciones, lo que son es locadoras de costos. O sea, lo que hacen es que agrupan su costo. Por ejemplo, tienen gastos de personal, compran la materia prima, el tabaco en la finca, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues lo que eso representa es un centro de costo. Y ese centro de costo, cuando ellos lo mandan para afuera, es la sumatoria de la energía eléctrica, de los gastos de TCS, los gastos de nómina, ¿verdad? Toda la materia prima consumida, y eso suma todo, y eso es lo que él entonces le manda a su matriz, porque en realidad, como la matriz, de hecho, para que tengamos una idea más completa, Susana, yo he tenido la oportunidad de vivir experiencia en zona franca, donde la matriz le manda la producción para que aquí se ensamble. Sí, yo también. ¿Verdad? Entonces, cuando se ensambla, vuelve de nuevo. Entonces, al final, la empresa local, al final, no está haciendo un ejercicio de ganancia, porque esa empresa no se constituyó para tener ganancias, sino lo que estoy es aprovechando una condición de una zona que me da condiciones favorables de producir, de pagar transporte, y sobre todo, Susana, de pagar salarios mínimos. O sea, mínimos. Porque tenemos que estar claros, o sea, de pagar salarios mínimos, o sea, de producir al menor costo. Producir al menor Exactamente. costo. Entonces, y esto es bueno analizarlo, porque probablemente estemos llevando sobre la mesa una discusión que, aunque te la prueben,
cuando esa empresa tenga que presentar un estado de resultado, la ganancia es cero. Ganancia cero. Otra cosa, Basilio, muy interesante de ese mismo sector y es el siguiente. En sus inicios, ese sector, ¿verdad? Tenía una contratación, como tú decías, tiene al momento una contratación sobre salarios mínimos. ¿Cuál era la ganancia en ese momento? Bueno, que los empleos que el Estado no estaba en capacidad de producir, por ese lado tenía. Fíjate que la empleomanía es una empleomanía de gente joven, ¿verdad? De muchachos, personas de un nivel, ¿verdad? De un nivel académico determinado. Bien, pero en Zona Franca se da la particularidad que sus ejecutivos, sus altos ejecutivos, vienen de la matriz. Vienen de la matriz. Tú puedes encontrar, ¿verdad?, empleos de mandos medios ¿verdad?, y el primer nivel o piso en Zona Franca. La parte ejecutiva viene de la matriz. Pero es que tiene que ser así, Susana, por una razón muy sencilla. Esto para que los sindicalistas sepan, ¿verdad?, entiendan cómo funciona Sí. la Zona Franca. Es igual que los hoteles también, funcionan de manera muy parecida. Sí, y agregar en ese análisis que tú realizas, de que ese salario normalmente de esos altos ejecutivos lo paga la matriz. Lo paga la matriz, esos sueldos. Lo paga la matriz. Lo paga la matriz, ¿Entiendes? con Entonces, todo y paquete de beneficios. Sí, porque es que... Lo paga la matriz, es así que, es. y hay temas, porque hay otros temas que tienen que agregarse en esa, diríamos, en ese análisis. El siguiente, vamos a suponer, Susana Fría vive en Panamá. Y es un ejecutivo de una matriz que está en Panamá, por poner un ejemplo. Deciden trasladar a Susana Fría para República Dominicana para que sea la jefa de producción ¿verdad?, de X empresa. Susana Fría tiene su sistema de seguridad social en Panamá, etcétera, etcétera. O sea, y tú no vas a renunciar a todos esos derechos de ganado de vida para entonces ir a un país X entonces, por eso en las condiciones que se pactan con esos altos ejecutivos es eso. Y fíjate qué han hecho, por ejemplo, los sectores de Zona Franca, que han puesto, o sea, ¿cómo funciona? Por ejemplo, la matriz le facilita fondo a la empresa local, diríamos, como una especie de préstamos. Entonces, vamos a suponer, si Susana Fría gana $5,000, entonces le presta $5,000 para que te lo pague a ti. Entonces, esos $5,000 tributan en República Dominicana. O sea, pasan por TCS y demás. Y tributan, paga tu impuesto sobre la renta. Pero cuando esa empresa le transfiere la producción, entonces se descuenta los $5,000. O sea, para que entendamos el neteo entre el ingreso y el gasto y el costo y al final qué queda. O sea, y eso son de los temas que deben de tenerlo muy claro, ¿verdad? Los sectores, porque cuando viene a ver... En la negociación, porque cuando viene a ver, salen con una bandera verde, ¿verdad? Que anotaron un virado, y en la práctica, entonces, como bien tú dices, los trabajadores cuando están en la expectativa de que van a recibir un 10%, entonces es un 10% de nada. Un 10% de nada que va a generar situaciones muy lamentables en ese sector. Así pero es. Muy lamentables. Mira, otro elemento que es bueno poner sobre la mesa es que también se está analizando, y esta parte no han sido, porque según veo la discusión probablemente termine en el inicio de la gestión del presidente electo del año que viene, 24. Del 24, por lo siguiente. Mira, se está ahora hablando de la incorporación de los trabajadores que ofrecen servicio a las plataformas digitales, dicho sea Uber, todos los servicios de comida rápida que andan por ahí. Todos esos emprendimientos, la mayoría son de emprendimientos. Es correcto. Entonces, mira, Susana, aquí hay otro gran tema. Porque si tú analizas, nosotros estamos cayendo solito en los modelos laborales tipo Estados Unidos. Y te voy a explicar por qué. Fíjate que es el propio comercio, es el propio mercado, es la evolución de los negocios que va diciendo qué va en cada cosa. ¿Verdad? Entonces, fíjate que
el servicio de delivery es un servicio liberal. Es el individuo que está en la universidad en la mañana y en la tarde decide buscar unos chelitos. Buscar unos chelitos. O el individuo que trabaja en la empresa A y trabaja hasta las 5 de la tarde, tiene su carrito, entonces a las 8 de la noche salgo a hacer Uber. Entonces, para que estemos en el contexto, porque si no nos ponemos en el contexto, entonces en las discusiones van a ser interminables. Entonces, hay una serie de variables que hay que ver, porque al final del camino, fíjate que en otras sociedades, diríamos, esos modelos laborales no están atados a aquello, ¿entiendes? Porque no hay forma de atarlo. Así, y otro elemento importantísimo en esa misma línea, con esas plataformas, es que el cumplir horario, que debe ser una de las condiciones para poder atar, me perjudica como trabajador liberal, como trabajador independiente. Me perjudica de manera momentánea, porque yo lo que estoy buscando son unos ingresos extras que no estén atados a nada más, porque si tú lo atas, me laceras, porque yo no necesito eso al momento. Yo necesito unos ingresos extras y nada más. Fíjate que lo voy a hacer dependiendo de cómo esté mi estado de ánimo, mis condiciones económicas y muchísimos otros elementos. Si el motor está dañado, está bueno. Exactamente. Entonces, hay una serie de condiciones que se tienen que contemplar en ese tipo, en ese tipo de sugerencias. Es que estamos en la puerta de entrada del modelo de la doméstica. Sí. O sea, sí. y de hecho, en el caso de lo delivery, que se está pidiendo una cesantía para la doméstica también, que sean incluidas en la cesantía. Bueno. Entonces, ¿dónde está el concepto de empresa que tú tienes en tu casa? Correctamente. Entonces, son de los temas, por eso hay que tener cuidado en los pasos que vamos dando en las decisiones, porque si te fijas, Susana, el Estado ha estado tratando de salirse de su responsabilidad y traspasar una responsabilidad, fíjate, a particulares, inclusive no a empresas, a particulares, a personas, a jefes de familia, que su condición es otra desde el punto de vista económico, porque al final del camino, si tú analizas, un jefe de familia, sea jefa o jefe, no es un ente de provisión y previsión económica. O sea, pero no tiene para sobrevivir, vive del día a día, Basilio. Ahora tú me estás diciendo que la responsabilidad de otros son traspasadas a mí. Es correcto. O sea, parecería un sinsentido. Y no estamos diciendo que todos estos dominicanos y dominicanas o extranjeros en condiciones legales no tengan derecho. Los tienen. Lo que estamos diciendo desde acá, desde el programa, es que todo eso se sopese, se analice, se baje a la realidad. Y que hay una responsabilidad del Estado, porque nosotros tenemos la ley 8701, donde establece, por ejemplo, el seguro de desempleo y una serie de figuras. O sea, lo que hay que ver es el todo. Porque fíjate cómo nos despachamos con decisiones, diríamos, muy ligeras, aprobamos cosas y al final las consecuencias no van a ser favorables. Así que es un punto a tomar en cuenta en todas estas discusiones. Nos vamos arriba y regresamos con otro segmento de Portafolio Económico.